Así es, Padre, nos inclinamos ante ti porque reconocemos que eres Dios, porque reconocemos tu grandeza, porque encomiamos tu nombre. Te damos gracias, Padre, por este tiempo del enfoque de lo general a lo particular, un tiempo de renovación, un tiempo de restauración, un tiempo de edificación, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de libertad, de gracia, de gozo. Yo te doy gracias, Padre, por este lugar que hemos consagrado a ti para enseñar tu santa palabra. Yo te doy gracias porque no has escatimado tu bendición en ningún momento, Padre, porque hemos visto cómo descienden tus añadiduras incluso que en ocasiones no merecemos. Por eso amamos tu gracia y tu misericordia. Por eso nos inclinamos ante ti como reconocimiento que eres Dios de dioses y Señor de señores, porque reconocemos que nuestra vida antes de ti no tenía sentido y nuestra vida durante y después de ti está llena de sentido y de amor. Gracias por la gente que amablemente nos escucha y que con diligencia inclina su oído para escuchar tu santa palabra y que con una actitud correcta inclinan su cabeza para ser ungidos con el aceite del pastor. Padre, yo te pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu bendita palabra, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Yo establezco tu reino, Padre, aquí en Redimidos la Generación. Me declaro que soy un portador útil de tu verdad, un pregonero de justicia, un atalaya que corre con el evangelio y la palabra de los últimos tiempos. Te pido que me des dominio propio y te pido, Señor, la sagacidad de vida para yo poder moverme en el mundo espiritual y salir airoso y salir victorioso. Te pido discernimiento, inteligencia, habilidad en mis labios, que mis palabras sean saetas que puedan tocar el corazón y transformar los mismos. Te pido la unción que tuvo Jesús en su ministerio, la del maestro. Esa yo te pido, Señor. Yo te pido esa unción. Quiero hablar y que la gente escuche verdaderamente. Quiero enseñar y que la gente aprenda. Quiero mover mis labios como Él lo hacía, con facilidad, con ligereza, pero también con contundencia, con denuedo, con amor. Yo quiero esa unción, ayúdame. Es importante el ministerio de maestro y yo te pido la unción del Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias anticipadamente por el buen éxito de este servicio y porque hoy la gente va a ser libertada de las cuevas y de las piedras. Amén. En el nombre de Jesús decimos amén. Amén. Me alegra grandemente estar aquí nuevamente. Tu presencia en Redimidos la Generación sí hace la diferencia. ¿Por qué? Porque te recuerdo que recientemente yo presenté una visión que define nuestro proyecto, y esta visión es llegar a tocar los corazones entregando el alimento espiritual con innovación y conocimiento. Tú debes de estar tranquilo que la pastora Natalie y un servidor, cuando nos paramos aquí, es porque estamos concienzudamente y categóricamente seguros de lo que enseñamos. En lo personal a mí me maravilla, me embeleza hacer una enseñanza, porque es justo allí donde yo puedo saber que es el Espíritu Santo de Dios, nuestra Madre, la que nos guía. Es ahí donde yo me entero que mi Padre nos protege y donde me entero que Jesús es nuestro pastor. Porque este tema que hoy te traigo es un tema de revelación divina. Hoy data como viernes 12 de agosto del año 2022. Estamos en el tiempo del enfoque de lo general a lo particular. Y es que Dios quiere tomar el lugar que le corresponde en tu vida. El lugar que a Dios le corresponde en tu vida es el primer lugar. Porque escrito está que Él es nuestro primer amor. El tema de hoy se intitula, que aparezca en pantalla, y agradezco a mi amado suegro, a la pastora, a mi suegra, a mi hijo, a todos los que hacen posible este servicio,
que juntos unánimes creemos que vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque quien está bien fundado en la palabra no retrocede, sino va en conquista. El tema de hoy es las cuevas y las piedras, un tema de liberación, un tema de guerra, ¿por qué no decirlo? Y por supuesto un tema de revelación e inspiración divina. Pilas, iglesia y congregantes de Redimidos la Generación. Pilas, la Biblia, la santa palabra de Dios nos enseña una máxima del ámbito espiritual. Una máxima. E ignorar esta máxima implica lamentablemente perder la batalla de la fe. ¿Cuál es esa máxima, pastor? Es esta: que hay una guerra constante en el ámbito espiritual y esta guerra está formada por dos ejércitos. El ejército de los hijos de Dios, comandado por Jehová de los ejércitos, contra el ejército de los hijos del diablo, comandado por Satanás, la serpiente antigua. De acuerdo con el apóstol Pablo en Efesios 6:12, esa guerra o esa lucha no es contra carne y sangre. Es decir, esta lucha y esta batalla de 24 horas no es contra tus padres, contra tus hermanos, contra tus familiares, esposa, esposo o amigos, no. Esta lucha, apegados a lo que está escrito y como está escrito, nosotros lo creemos. Esta lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Te lo voy a decir en términos sencillos. Esta guerra es contra Satanás, contra la pareja, contra la esposa de Satanás, que se llama maldad, iniquidad o muerte. No te sorprendas de estos términos, lo digo con cabal conciencia. Bíblicamente Satanás tiene una esposa. No es mi tema, pero no vengo yo a fantasmear o a fanfarronear. Bíblicamente hay un matrimonio maligno. Porque el diablo es un vil imitador y quiere imitar el matrimonio de papá y mamá, Espíritu Santo. Sí. La Biblia enseña que Satanás tiene su esposa. Se llama muerte. Jesús le llamó a la muerte enemiga mía, es decir, una mujer del ámbito espiritual. También conocida como iniquidad o también conocida como maldad. Y estos tuvieron un hijo y este hijo, de acuerdo a los profetas, se llama pecado. Entonces, esta guerra es contra Satanás, contra la muerte, su esposa, y contra el pecado. ¿Y quién promueve el pecado? Los demonios y los espíritus malignos. Usted ha escuchado por allí que el conocimiento es poder. Asisto a esa frase. El conocimiento es poder porque es poder vencer a tus enemigos en el ámbito espiritual, enemigos que te hayas dado cuenta o no, han fustigado y denostado tu vida durante largos años. El poder sí hace la diferencia. En este sentido, ¿cuál es el objetivo de esta enseñanza? Es decir, ¿qué quiere el pastor y maestro al final de la clase? ¿Qué aprendizaje busco? Que aparezca en pantalla, por favor. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Es pilas. Identificar a nivel espiritual qué o quién es una cueva y qué o quién es una piedra. Wow. Saber cómo operan y, por supuesto, entender la forma para salir de allí. Gloria a Dios. En Redimidos buscamos que la palabra no solo sea logos, sino se convierta en rema para que tu vida se transforme y para que tu vida sea mejor. Dos términos que creo que es importante que aprendamos juntos: logos y rema. ¿Qué es el logos? El logos es la palabra que entra por tu oído, lo que estás escuchando. Logos, conocimiento, palabra en conocimiento. Ese es logos, y por supuesto que es importante. Pero el rema es otro foro. El rema es que ya empiezas a hablar lo que un día escuchaste. Es decir, ya comienzas a vivir de lo que escuchaste.
Dicho de otra manera, ya practicas y ya hablas lo que un día oíste. Y yo como pastor tengo la encomienda de capacitarte diligentemente en eso. No basta tener logos, es decir, ya tengo información, ya sé más. Se trata de que eso que tú escuchaste lo pongas en práctica. ¿Y cómo ponerlo en práctica? Ya lo hablas. Hablarlo va a cambiar tu realidad. Las palabras tienen poder. Lo creo con todo mi corazón. Dijo el pastor Santiago en Santiago 1:22 que era necesario pasar de ser oidores a hacedores de la palabra de Dios. Oidores, logos. Hacedores, rema. Wow. La pastora, con mucho conocimiento y parresia y denuedo, enseñó la vez pasada un tema de que son los elementos sobrenaturales del creyente. Y no es para que tengas información, es para que lo uses. Para que eso cambie tu vida, lo transforme, para que eso lleve pan a tu mesa, para que la enfermedad salga por la puerta, para que venga paz que sobrepasa todo entendimiento, para que seas libre, para que seas victorioso, para que vivas en prosperidad. El evangelio es prosperidad. Alguien podría preguntar, pastor, ¿y por qué la gente no ata, no confiesa, no reprende cosas de los que habló la pastora? Y mi respuesta es porque la gente sigue en el logos, sigue escuchando y recibiendo información, pero no la practica, es decir, no la habla, y mientras no la hables, nada va a suceder. Yo quiero que en el tiempo del enfoque pasemos de tener muchos logos a tener mucha rema, mucha palabra en acción, y que el diablo tiemble ante ti, porque tú representas a Cristo en esta tierra, porque eres el cuerpo de Cristo. Y por eso estamos capacitando diligentemente en el tiempo del enfoque a la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. En este mismo sentido presento la frase, ya costumbre, buenas de esas costumbres que abren el significado de mi enseñanza. La frase es esta: ¿dónde lo pusiste? No es la muerte ni es el tiempo, es la cueva y es la piedra donde moriste. Es el pensamiento que alimenta al búho. Es el sentimiento que te escondió del sol. Es tu voluntad que se enfrió. Un día sabrás que por esto Jesús lloró. Wow. Esta frase que se escucha linda al final la vas a ver con ojos espirituales. Y te vas a sorprender de la revelación que hay entre sus líneas. Gloria a Dios. Vamos juntos, asistidos por la presencia de Dios, a exhibir públicamente a ciertos demonios que se han disfrazado de cuevas y que se han ido alimentando con tus piedras. Y enseguida esto va a quedar clarísimo. Porque un maestro que tiene la unción de Jesús tiene que ser claro, puntual, ser sagaz, para que el mensaje quede bien permeado en tu conciencia. Durante la enseñanza voy a ocupar básicamente el capítulo 11 de Juan, del verso 32 al verso 44, en tradicional Reina Valera 1960. Quiero que sepas que no me voy a mover de este capítulo. Capítulo 11 de Juan, del verso 32 al 44, en tradicional Reina Valera 1960. Ya está en pantalla, por favor, que aparezca. Juan 11:32, y vamos a leer y sobre todo escudriñar, a aprender en serio la palabra de Dios hasta el versículo 44, y lo vamos a hacer con las pausas debidas. Aquí tengo que hacer una introducción distinta porque considero que va a ser el eje central en el cual va a basarse el buen éxito de mi enseñanza. Quiero hacer una introducción. Estamos en el capítulo 11 de Juan. El contexto de este capítulo señala a un Jesús llegando a Betania. Betania es una aldea donde vivía Lázaro, famosísimo en el ámbito del cristianismo. Lázaro, amigo de Jesús, y donde vivían las hermanas de Lázaro, Marta y María.
quiero que tú sepas de entrada esto, que es Jesús llegando a Betania, aldea de Lázaro y de Marta y María. ¿Cuál era la visión? ¿A qué Jesús iba a Betania? Una supervisión. Resucitar a Lázaro. A un Lázaro de 4 días de fenecido. Yo quiero que tú te enteres que en un sentido todos somos Lázaro. Lázaro nos representa en un sentido a todos. ¿Por qué? Porque la palabra Lázaro en hebreo significa el ayudado por Dios, el que Dios ha ayudado. Y si tú estás aquí es porque de una u otra o de 1000 maneras Dios te ha ayudado, te des cuenta o no, su fidelidad te ha sostenido. Así es, amén. Todos somos Lázaro en un sentido. A Jesús nos ha resucitado de alguna situación o de muchas. De hecho, cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, fue una resurrección, porque antes de él tú y yo estábamos muertos espiritualmente. Entonces, Lázaro en hebreo, el que Dios ha ayudado, el ayudado por Dios, nos representa a todos. Un detalle histórico geográfico que es importante que tú sepas, que el hecho de que Jesús y sus discípulos llegaran a Betania implicaba geográficamente tener que pasar forzosamente por Judea y por Jerusalén. Y alguien dirá, ¿y cuál es el problema, pastor? El problema es que esa situación era muy riesgosa, porque tiempecito previo, justo allí intentaron apedrear a Jesús y a sus discípulos. Es decir, pasar a Betania implicaba pasar por Judea y por Jerusalén, situación altamente riesgosa, insisto, porque allí los intentaron apedrear. Note usted, familia, que he utilizado el término apedrear. Las piedras, y aquí comienzo con revelación, las piedras en la Biblia representan muchas cosas. Este es otro dato para enriquecerte como buen discípulo de Jesús. La Biblia habla de una múltiple referencia. ¿Qué es eso? Que una sola cosa significa varias y ninguna de estas se contradice. Múltiple referencia es que una cosa significa muchas. Así el término piedra. El término piedra en la Biblia significa muchas cosas, pero hoy vengo a demostrar y a sostener que una piedra alude principalmente a los pensamientos. Piedras son pensamientos, pensamientos son piedras. En este sentido, una de las cosas a las que se refiere que Jesús y a sus discípulos los intentaron apedrear, no solamente es la acción misma o física de lanzarles la piedra, sino también la acción de arrojar y descargar pensamientos negativos contra Jesús y contra sus discípulos. Los fariseos se caracterizaban justamente por pensar mal de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Por eso se les llamaba los lapidarios. Y si tú investigas en los diccionarios bíblicos, lapidario implica dedicarse al arte de hacer piedras, de tallarlas. Y los fariseos no tenían ese oficio. Ellos eran maestros de la ley, de la Torá, del Pentateuco. Ese es uno de los argumentos donde la Biblia les llama lapidarios, y no precisamente porque forjaban piedras, sino porque sus piedras eran pensamientos que siempre agredían a nuestro Señor Jesús. Ahora bien, la clave, aquí viene la clave del por qué sé que una piedra representa un pensamiento, es porque el mismo Jesús dijo esto. Esto es redimidos y esto es alta revelación. Jesús dijo, yo os digo que si estos callaran, las piedras hablarán.
Ahí está justo la clave. Las piedras hablarán. Jesucristo hablaba a un nivel científico y espiritual extraordinario. Era una persona en verdad adelantada a sus tiempos. Jesucristo dijo, las piedras hablarán. Y es que tú debes saber que el pensamiento y el lenguaje, el habla, todo buen científico lo sabe, que estos se desarrollan a la par, al mismo tiempo. Los que llegan a estudiar un área de salud, hay hasta una materia que se llama pensamiento y lenguaje, y que te enseñan, te van demostrando por etapas cómo el pensamiento y el habla se desarrollan a la par. Te lo demuestro con un detalle bien sencillo. Si yo te dijera que recordaras o evocaras un recuerdo muy antiguo, todos se irán al kinder, quizás 5 años, pero aquí hay una característica: tú no puedes recordar algo en donde no hayas hablado. Es decir, tu recuerdo más antiguo tiene una característica: ya hablabas. Hay algo bien interesante en la psique humana que no puedes recordar si no es a través del lenguaje. Te desafío, haz el ejercicio, haz un retroceso, una retrospectiva. ¿Cuál es el pensamiento o el recuerdo, la evocación más antigua? Tiene esta característica: ya hablabas. Pensamiento y lenguaje van de la mano. Ahora, operando en revelación, Jesús está diciendo esto: los pensamientos hablarán, las piedras hablarán. ¿Y en qué etapa estamos de la fe? En una etapa privilegiada que nos tocó, en la renovación del alma. Sí. ¿Y qué hay en el alma? Mente, sentimientos y voluntad. Y en la mente, ¿qué hay? Los pensamientos. Los pensamientos hablan, las piedras hablarán. Wow. De esta manera entrego otra clave. Mientras nos estamos renovando en el alma, aún hay pensamientos buenos y aún hay pensamientos malos, piedras buenas y piedras malas. Fíjate, las buenas piedras o buenos pensamientos te invitan a la libertad en Cristo Jesús, y con estas piedras se construyen templos del Espíritu Santo. Pero también hay otras malas piedras, malos pensamientos que te llevan a esclavitud y construyen cuevas o cavernas. Lo voy a decir nuevamente: buenos pensamientos, buenas piedras te invitan a la libertad en Cristo y construyen templos. Malas piedras, malos pensamientos te invitan a la esclavitud y construyen cuevas. Sinónimo directo de cueva: cavernas. Por supuesto que en esta clase disertaré en las malas piedras y cómo éstas alimentan las cuevas o cavernas, cómo los pensamientos alimentan las cuevas. Las cuevas, ahí te va de rápido. Las cuevas representan espíritus demoníacos, lugares donde Satanás ata a las personas, y lo iré demostrando. Lo digo por segunda vez. Las cuevas representan espíritus demoníacos, lugares donde Satanás ata a las personas. Si tú te sientes atado, enfermo, prisionero, condenado, tú debes saber que por el momento habitas una cueva, una caverna. Y en el tiempo del enfoque ya debe de quedar bien explicadito esto. Sí. Las piedras alimentan las cuevas. Dicho de otra manera, los pensamientos alimentan a los espíritus demoníacos. Wow. Si logré ser claro con esta introducción, sí, lo que viene es algo que podemos discernir con mucha facilidad, si he tenido el recurso pedagógico para hacer esta introducción. Si lo logré, esto va a ser sencillo. Fíjate, dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, te recuerdo que Jesús iba llegando a Betania, sale María, se encuentran, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, pensamiento y lenguaje, wow. Señor,
si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué es eso? Un pensamiento, una piedra de María, sostenida básicamente en su reflexión. Claro. Mira el siguiente versículo, por favor. Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dos palabras bien interesantes: estremecer y conmover. Lo primero que tú debes saber, que estremecer y conmover no implica llorar. De hecho, si tú revisas estos términos en el diccionario Strong, que es un diccionario exhaustivo de palabras griegas, tú te vas a enterar que tanto estremecer como conmover no implica llanto. Ahora bien, alguien dirá: pastor, yo siempre supe que Jesús lloró por la muerte de Lázaro. ¿Qué pasó entonces? Bíblicamente lo que pasó es que Jesús se estremeció y se conmovió por la muerte de Lázaro, su amigo, y por el llanto de las personas que estaban en ese lugar. Pero llorar, que sí lloró, lo hizo ante una situación que enseguida vamos a aprender. ¿Tú quieres saber qué hace llorar a Dios? Quédate en esta clase. Wow. Mira el 34. Y dijo, Jesús le dijo a María: ¿dónde lo pusisteis? Yo tengo que incluso gesticularlo. Mírame, María, ¿dónde lo pusisteis? Wow. Le dijeron: Señor, ven y ve. Ahí nos quedamos. Wow. Jesús hizo una pregunta: María, ¿dónde lo pusisteis? Y le dijeron: Señor, ve y ve. Ven y ve. Y al ver, y al ver dónde habían puesto a Lázaro, dónde lo habían puesto, wow, pasó esto. El siguiente versículo. Jesús lloró. El versículo más pequeño de la Biblia, cierto, pero el que más estremece. Jesús lloró. Wow. Jesús dacruo, dice en griego. Dacruo, lloró. ¿Qué hizo llorar a Dios a Jesús? No la muerte de Lázaro. Esa le estremeció el espíritu y lo conmovió. Lo que lo hizo llorar es enterarse dónde pusieron a su amigo, dónde pusieron al que él ha ayudado, querido Lázaro. Todos somos Lázaro, sí, en un sentido. Wow. Y mira el 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Fíjate, entre todo lo desordenados y entenebrecidos que estaban los judíos en la época de Jesús, aquí le atinaron. Mira cómo le amaba. Es que tú debes saber que el amor se ve. El amor se manifiesta. El amor tiene acciones. Mira, yo no quiero producir escozor ni ser estridente con nadie, pero usted quiere saber que si el que está al lado, el que camina la ruta y la milla con usted, le ama, es bien sencillo. Hace cosas para demostrar su amor. Porque el amor se ve. Es que el que está conmigo no hace nada. Bueno, entonces te quiere, te anhela, te extraña, te desea, pero no te ama. Amar implica hacer. Porque de tal manera Dios amó que dio a su Hijo. ¿Qué hizo Dios cuando amó? Dio a su Hijo. Se llama la ley del amor. Amar es dar. Si tú estás acostumbrado a amar y no dar, cuestiona seriamente. Escucha y reflexiona, como dijo el proverbista, tu manera en la que estás amando. Mirad cómo le amaba. Cierto es, querido judío. El amor se ve. Pero luego patinan los judíos. Mira lo que dicen en el versículo 37. Aquí ya empiezan a patinar.
Y algunos de ellos, de los judíos, dijeron, no podía fíjate qué petulantes, no podía que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. ¿Qué es eso? Pensamientos. ¿Qué es eso? Piedras contra el Mesías. Lapidarios. Impresionante. Y mira el 38. El 38 es medular en esta clase. El 38 es la base. Mira nada más. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Yo insisto para que el conocimiento quede marcado. ¿Qué hizo llorar a Jesús? Enterarse dónde pusieron a su amigo Lázaro. ¿Dónde lo pusiste, María? En una cueva con una piedra puesta encima. Ahí está mi tema, las cuevas y las piedras. Las cuevas, espiritualmente hablando, representan demonios. ¿Pero por qué lo sabe? ¿Por qué lo dice con tal seguridad? Porque me asisto de lo que escrito está. Tanto el profeta Isaías como el profeta Jeremías, ambos, es decir, en común acuerdo, escribieron que la guarida es de los chacales. La palabra guarida es cueva o caverna, chacal es demonio o demonios. La guarida es de los chacales. Las cuevas o cavernas son del demonio o de los demonios. Las cuevas representan demonios. A Jesús lo hizo llorar el enterarse que a su amigo lo pusieron en una cueva donde habitan los demonios, y por si fuera poco, con una piedra puesta encima. Yo hago la siguiente pregunta: ¿por qué esa piedra no estaba puesta enfrente, en la orilla, al lado? Porque sería hasta mucho más estético. Si tú revisas las estructuras de donde metían los cuerpos de los muertos en aquellas épocas, las piedras se ponían enfrente o de lado, como una puerta en un hoyo. Como si tú pusieras una puerta en un hoyo. La pregunta es, ¿por qué dice encima? Resuelva esa. Y es que si no tienes al Espíritu Santo, estos son lecturas fugaces y efímeras. Pero no. Es Biblia y hay revelación aquí. Esa piedra puesta encima, ¿me está viendo? Wow. Esta piedra puesta encima representa los pensamientos encima, que alimentan, ¿qué? La cueva. Piedra puesta encima. Pensamientos que alimentan la cueva. A Jesús lo hizo llorar, ver y enterarse que te metiste o te metieron en una cueva. Y ver y enterarse que tú alimentas esas cuevas con tus pensamientos. Por eso Pablo nos instruyó en algo bien específico. Pablo dejó una instrucción bien clara. Dijo: todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable. Mira qué absolutismo. ¿Todo qué, Pablo? En esto pensad. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo afable, todo lo amable, en esto pensad. Pablo, ¿y por qué tengo que pensar en esto? Porque si tú piensas en esto, vas a dejar de alimentar las cuevas y a los espíritus demoníacos que te llevan años haciendo giras. En esto pensad, para que no se alimenten los demonios de esas piedras. Creo que es el momento idóneo para presentar características de una cueva en el ámbito natural y darles una aplicación en el ámbito espiritual, y junto con ello saber cómo las piedras alimentan estas cuevas. Lo que voy a hacer es algo muy al estilo de Jesús. Jesús siempre hablaba de algo natural y le daba una aplicación espiritual. También Pablo dijo: acomode lo espiritual a lo espiritual.
voy a darte ciertas características naturales, habituales, que las cuevas tienen, que la disciplina científica encargada de estudiarlas enseña. Te voy a enseñar esas características naturales de una cueva, pero luego el maestro le va a dar una aplicación espiritual. ¿Estás de acuerdo? Sí. Amén. Que aparezca en pantalla nuestra diapositiva, por favor. Ahí dice las cuevas y las piedras. Entérate pues que una de las características de una cueva, recuerda que primero voy a hablar una característica natural, le doy una aplicación espiritual al más puro estilo Jesús. Las cuevas son frías. Son frías. ¿Quiere usted saber algo? Hay un mal espíritu en la Biblia llamado frío. ¿En serio, pastor? ¿En serio? Jesús dijo, llegará el tiempo donde el corazón de muchos, mira, se enfriará. Wow. Una de las características físicas para identificar un muerto es la frialdad. Ese espíritu frío, en la Biblia, en el griego, se llama sujo. Ya hemos descubierto un espíritu. P-S-U-J-O. P-S-U-J-O. Sujo, en griego. Así se llama ese maldito espíritu. Sujo. Y ese espíritu es el que enfrió la tierra allá y entonces en Génesis. ¿Te acuerdas que la tierra se encontraba desordenada, vacía y en tinieblas? Sí. En el hebreo es que estaba llena de hielo. No había vida porque estaba llena de hielo. La era de hielo, le llama la ciencia. La Biblia lo asiste. La pregunta es, ¿quién enfrió todo? Evidentemente Satanás, pero usando un demonio llamado Sujo. Sujo es el que enfría. Y si te das cuenta, hay algo que los redimidos buscamos con anhelo, codiciamos, el fuego del Espíritu. Así es, amén. Pero si tú estás en una cueva fría, no podrás tener acceso al fuego del Espíritu. Cierto. El fuego del Espíritu se ve estorbado por Sujo, el espíritu frío. ¿Cómo se alimenta al frío? Como lo he venido enseñando, con pensamientos, piedras de desinterés, de falta de empatía por el evangelio. La gente dice, ¿qué más da que no escuche palabra? Total, así me tocó vivir con carencias. Mientras, sin que te des cuenta, Sujo va enfriando tu vida espiritual. Al grado en que ya no te interesa saber nada de las cosas de Dios. Si tú dices, es que yo no percibo nada, nada más, no logro entender la pasión de ese pastor, el fuego que habita en él, yo vengo a exhibir hoy que hay un espíritu de frío que te ha estado atormentando. Se llama Sujo y tú tienes el derecho de salir de esa cueva. Ahí vemos bien claro cómo hay una cueva con una piedra puesta encima. Tenemos a Sujo, que es la cueva, y cómo la piedra, tus pensamientos de desinterés y apatía por el evangelio, alimentan esa frialdad. ¿Te gustó esa primera parte? Amén. Pues mira la segunda característica de una cueva. Una cueva representa la soledad. Wow. Me va a decir que hay un mal espíritu que se llama soledad. Te lo voy a decir porque escrito está. Y si vamos a tener una Biblia es porque la vamos a creer. Amén. Si no, vamos a tirarla. Pero si la vamos a tener, la vamos a creer. La Biblia dice, principalmente el salmista dijo, como el búho de las soledades he llegado a ser. ¿Como el qué? Como el búho de las soledades. Wow. Y este búho come de ti si lo permites. Ataca con violencia tu alma y se alimenta de tus pensamientos, porque de hecho son aves de rapiña. Y en Génesis, cuando Dios crea a Adán y Eva, les dice, señoríen sobre las aves. Y tú dijiste sobre los canarios. La Biblia es espiritual. Sí. Aves en un sentido representa demonios. ¿Dónde están los demonios?
en el aire, en el griego es en la atmósfera, Cierto. informando en la tele, en las radios, en las redes sociales. Los demonios están en la atmósfera, Cierto. contaminando los medios de comunicación, Cierto. para que tú escuches pura muerte, para que veas muerte. Entonces, este espíritu te ataca con violencia y come de ti, de tus pensamientos. ¿Cómo se alimenta al búho de las soledades? Con piedras, con tus pensamientos de nostalgia, por ejemplo. Nostalgia, griego nostosalgos, regresándote a una etapa de dolor y atorándote allá y entonces, para que te vuelvas estatua de sal como la esposa de Lot. Ay, aquella época, y te empiezas a sentir solo. Ay, pero nostalgia. Tremendo. Cierto. ¿Cómo alimentas al búho de las soledades? Atándote al pasado, creyéndole la falacia que te musita al oído de que las oportunidades terminaron para ti. Lo alimentas cuando le crees de que ya no te va a amanecer, que ya no va a salir el sol por tu edad. Alguna vez lo expliqué. La palabra soledad, no etimológicamente, sino lingüísticamente, es decir, cómo se formó el concepto, está formado por sol y edad. Quiere decir que por la edad no te saldrá el sol. Y de eso se encarga el búho de la soledad, es decirte, ya te pasó el tren, ya no hay oportunidad para ti, quédate en esta cueva. Se llama búho de las soledades. Tengo una paciente que llevamos un éxito muy particular en su terapia. Lamentablemente su hijo, su único hijo, enfrenta un alcoholismo feroz. Y ella llegó a consulta y me contó esto, me dijo, yo sé que usted me va a creer. Yo te conozco y te voy a creer. ¿Qué pasó? Me dijo, tuve una visión. Y yo le dije, te creo. Y me dijo, ¿por qué me cree? Porque está escrito que las visiones aumentarán en el último tiempo. Ciertamente. Personas tendrán visiones. Gloria a Dios. Me dijo, iba llegando de la labor, ella es abogada, una de las mejores abogadas a nivel nacional del IMSS. Dice, y cuando entré, vi a mi hijo, el que te digo que lo tiene atado un espíritu de alcohol, un espíritu de burla, de sutileza. Y dice, lo vi en su computadora. Dice, pero lo que vi me sorprendió. Vi a una ave que le estaba picoteando la nuca. Wow. Dice, y no estoy loca. Le dije, no, claro que no lo estás. Dice, y no estaba dormida. O sea, venía de laborar, hijo. Y de repente lo veo y como un ave le está picando la nuca. Dice, intenté tener la paciencia, me acerqué a mi hijo, intentando ignorar al ave. Dice, cuando me acerco a mi hijo, la ave me ve. Y le dijo, hijo, ¿cómo estás? Y yo sentía que el ave me veía. Y cuando la vi, era un búho. Cuando le digo a mi hijo, hijo, ¿cómo estás? Voltea llorando y me dice, me siento solo. Búho Wow, de las soledades. Wow. Le expliqué lo que representaba esto. Y ella estaba sorprendida. Y por supuesto que la capacité para que se deje de alimentar con piedras al búho de las soledades. Le picaba la nuca a este joven. Ahí vemos bien claro una cueva con una piedra puesta encima. Un demonio y cómo lo alimentas Claro, con los pensamientos. La siguiente, por favor. La tercera característica de una cueva es que reflejan miedo. Miedo. Hay un mal espíritu en la Biblia llamado Fobos. Cuando Pedro empezó a caminar sobre el mar, ¿te acuerdas? Sí. Enseguida comenzó a dudar y dice el Evangelio que comenzó a tener miedo. Acto seguido se empezó a hundir. Ese miedo que tuvo Pedro en griego es Fobos y es un mal espíritu. ¿Qué hace ese mal espíritu? En cuanto tuvo miedo, ¿qué pasó con Pedro? Se hundió. Esto solo lo vas a escuchar en Redimidos. Ese hundir implica meterse en una cueva. Sí. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque la cueva de cuevas está debajo del mar. Así es. Se llama infierno.
Infierno, término latino que significa lugar debajo. ¿Debajo de dónde? Del mar. Pues del mar. Así es. El miedo te mete, te hunde Wow. en una cueva infernal. Y la cueva de cuevas está en el infierno. Había una época donde a Jesucristo lo fustigaban con muchas preguntas, muchos incrédulos. Y en una ocasión fue tan grave la manera en que lo estaban fastidiando. Le decían, hey, danos señal de que tú eres Jesús, Dios. Hazme un milagrito por aquí, un milagrito por allá. Y Jesucristo fastidiado les dice, y generación incrédula, señal no les será nada. Y de repente recibe revelación. Cristo dice, mas la del profeta Jonás. Wow. Amén. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Mateo 12:40. Que así como estuvo Jonás Ajá. en el vientre del monstruo marino, Wow. en la debajo Ujú. Los marinos. del mar, en el vientre marino. El vientre es donde emanan, donde nacen y nacen demonios, en el vientre marino, Ujú. en el infierno. Cierto. Dice, así como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino, así estaré, dijo Jesús, así estará el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches. En el infierno. ¿Para qué? Para que tú no tengas que ir a ninguna cueva. Cierto, gracias. Para que tú seas salvo, santo, próspero, libre y feliz. Él fue a las cuevas más terribles, porque el infierno tiene secciones, Ujú. el Hades, el Tártarus, el Gehenna, entre otras cosas. Cierto. ¿Cómo se alimenta a la cueva del miedo? ¿Cómo se le alimenta? Pues con piedras, porque las piedras hablarán, ¿te acuerdas? Sí. Porque las piedras hablarán con pensamientos como de que tus hijos van a enfermar, y entonces Fobos te va metiendo a esa cueva que él representa. Con pensamientos de que si emprendes un negocio va a fracasar. Diagnósticos falsos. Diagnósticos fatales que tú crees. Claro. Te empieza a molestar haciéndote creer que tu esposa o esposo te serán infiel. Te hace creer que esa enfermedad no tiene cura y te llenas de miedo y te vas metiendo al vientre, Ujú. a la cueva llamada miedo. Miedo. ¿Cómo alimentaste a Fobos? Con tus piedras, con tus pensamientos. Y los pensamientos hablarán. Andas confesando lo incorrecto. Claro. Pues total, así soy medroso, así soy timorato, así soy pusilánime. No, tú eres más que vencedor. Cierto. Tú eres la justicia de Dios. Amén. Tú eres valiente. Está escrito, despierten a mis valientes y suban a este monte, el monte del Espíritu Santo. Amén. La Biblia registra 365 veces la frase no temas. Si tú te pones a contar las veces en las que Dios dice no temas, en toda la Biblia son 365 veces. Es decir, Dios está interesado en que tú no temas un día a la vez hasta cumplir 365 días, que es un año. Dios quiere que vivas sin miedo. Dios quiere que vivas ahora y que vivas feliz. Dios no te quiere timorato. Nunca fue el plan de Dios que tú vivieras en la cueva del miedo. La siguiente cueva, muchas gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Sí lo necesitaba. Gracias. La siguiente cueva es que las cuevas representan pobreza. Las cuevas representan pobreza. Wow. Hay un espíritu maligno en la Biblia llamado pobreza. Dijo el proverbista, así vendrá como caminante, es decir, camina, quien tu necesidad. Y tu pobreza como hombre armado. ¿Cómo va a venir la pobreza? Como hombre armado. Tremendo. Este espíritu de pobreza se encarga de vaciar tus bolsillos, de meterte en deudas, de hacer que tu alacena no alcance, de que por más que te esfuerzas, no obtienes lo que quieres.
¿Cómo se alimenta el espíritu de la pobreza? Para este instante tú ya debes saber que se alimenta con piedras, con pensamientos, pensamientos de conformismo, diciéndote que está bien no tener, porque así la familia se une más. Complejo de Pepe el Toro y la Lagunilla, mi barrio, ¿no? Este mal espíritu Dios mío. te lleva a no compartir lo que tienes. Es que soy tan pobre. Es que lo que tú no sabes que se prospera vía la generosidad, conforme a la medida de tu corazón. Si tienes 10 pesos, compártelos con la gente que amas. La pobreza se encarga de que no seas generoso. ¿Sabes por qué? Para que no prosperes. Claro. La generosidad es un principio de Dios. Cierto. La cueva llamada pobreza se encarga de que tú no creas en ese principio. Te hace enseñar a tus hijos que la carencia está bien y que la abundancia es para otros, no para esta familia. Ese espíritu ha quedado expuesto. Claro. Ahí vemos bien claro una cueva con una piedra puesta encima. Y la última característica que abordaré, y no es porque sea la única o la última que yo enseñaré, pero hay muchas, Sí, así es. y esta te va a sorprender, es que las cuevas, que aparezcan en pantalla, por favor, las cuevas son húmedas. Wow. Esto te va a sorprender. Qué bonitas las cuevas húmedas, Ah, ¿no? En la Biblia hay un espíritu maligno y te lo presento. De este no ha hablado nadie. Pero Dios le revela a los niños, a los que como niños le creen. cierto. Este espíritu nadie te lo ha dicho. En la Biblia hay un espíritu maligno llamado fermento. Fermento, demonio, fermento. ¿Y sabes de qué se encarga fermento? De producir hongos, humedad. Wow. Y la humedad que entra en el alma corroe. Sí. Este espíritu de fermento produce mal humor e irritabilidad. La palabra humor es formada por humedad. Este espíritu hace que andes de mal humor, irritable. Y alguien con mal humor oxida lo que tiene a su lado, pudre lo más puro. El apóstol Pablo en Gálatas 5:9 dijo, un poco de levadura, gracias Espíritu Santo, un poco de levadura, leuda, fermento, Wow. toda la masa. Cierto. Un poco de humedad corroe. ¿Cómo se alimenta a la humedad o al espíritu de fermento? Con pensamientos, con piedras que intoxican tu alma. La humedad produce hongos. ¿Y clínicamente qué producen los hongos? Alergias. Bacterias, sí. Cierto. ¡Wow! Pensamientos que producen alergias. Hay un espíritu que produce alergias. El asma, Cierto. problemas bronquiales, se llama fermento. Entró en tu alma y corroe y humedece. Y aparte te pone irritable e insoportable. Se llama fermento. Y se alimenta con pensamientos como a mí Dios no me ama, no me escucha, no me entiende. Es aburrido ser creyente. Escuchar palabra me molesta. ¿Has visto a personas así? Sí, sí. Que dices que escuchar palabra me molesta, mejor me voy. ¿Qué es eso? Alergia a la palabra. Hasta te dicen, oye, si cambiamos el tema. ¿Sabes por qué? Porque les produce humedad. Cierto. Y no la palabra, el espíritu que no deja que entre la palabra. Humedeció el alma, la corroe. Wow. Alergia. Mejor me voy. Otro día hablamos. Es que él habla mucho de la Biblia. O sea, yo soy el bueno, no, a ti te está atormentando fermento. Sas. Nosotros estamos impuestos a hablar de la Biblia, porque la Biblia es la vida. La vida, claro. A mí no me interesa estar hablando de los podcasts de cualquiera y no tengo nada contra eso. Disfrútalos. Cierto. Pero no me limites a hablar de Dios, porque a mí no me atormenta fermento. Gloria a Yo no Dios. estoy intoxicado, ni tengo alergia por la palabra de Dios. Pensamientos producen alergias. Wow.
Ahí vemos bien claro una cueva con una piedra puesta encima. ¿Ha estado quedando claro esto? Sí, amén. Gloria a Dios. Y así podría disertar de muchas otras cuevas, ya no lo haré por tiempo, pero hay cuevas llamada desánimo, llamada queja, llamada obscuridad, llamada depresión, y cómo con los pensamientos alimentas a esas cuevas. Regresemos al versículo 38, que es donde nos quedamos, y dijimos que abordaríamos hasta el verso 44. Nos quedamos aquí, pilas. Nos quedamos en el 38. Así es. Dice así: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Mira el que sigue. Wow. Dijo Jesús. ¿Quién dijo? Jesús. Jesús. Quitad la piedra. Dios mío. Y es que si tú quitas la piedra, los demonios o cuevas se mueren de hambre. Si tú quitas la piedra, dije, Wow. los demonios se van a volver famélicos, se destruyen, Cierto. se desnutren. Así es. ¿Quieres ver a un demonio muerto de hambre? Deja de fortalecerlo con tu pensamiento. Wow. Dice, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días, dando a entender ya no hay nada que hacer. ¿Qué es eso? Una piedra, un pensamiento de Marta. Y mira el que sigue, por favor. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo? Mira, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es el versículo, uno de los versículos más citados. Hoy entenderás esto, que ver la gloria de Dios implica salir de una cueva. Sí. Dicho de otra manera, no podrás ver la gloria de Dios si no sales de esa cueva. Al estilo Elías, que se metió en una cueva. ¿Y dónde estaban las piedras? Cuenta el antiguo pacto que Elías se metió en una cueva sobre unas peñas. ¿Y qué son las peñas? Piedras. Y Elías no tuvo un encuentro con Dios hasta que salió de la cueva. Si crees, verás. ¿Quieres ver a Dios? ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Amén. Gloria a Dios. Salga de esa cueva Amén. y quite la piedra. Fíjate, antes de que no quiero omitir un dato. La autora a los Hebreos dijo algo bien particular. Dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es que si tú tienes los ojos puestos en Jesús, todo va a estar bien. Ninguna circunstancia te desenfoca, porque Jesús es tu proyecto. Como el diablo sabe Biblia, pero no tiene revelación, pero sabe versículos, incluso debatió con Cristo en la tentación de Cristo con versículos, debatió con Jesús. El diablo se pregunta, ok, ¿cómo hacerle para que un creyente no tenga los ojos puestos en Jesús? Meterlo en una cueva. Meterlo en una cueva, porque en la cueva nadie puede ver ni la gloria ni a Jesús. Ese es el plan demoníaco del diablo. Que tú no veas la gloria de Dios, ¿cómo? Metiéndote en cuevas. Ese es el plan demoníaco. Meterte en una caverna. Y mira el 41. Y estoy cerrando, mira. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, mira, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Wow. Quitar la piedra puesta encima, mírame. Sí. Quitar la piedra puesta encima, mírame. Hace que veas. Cierto, el Señor. Padre,
alzando los ojos a lo alto. ¿Qué había pedido? Quiten la piedra. La piedra. Quitas la piedra, ves a lo alto. Cierto, amén. La Gracias. piedra puesta encima no te permite poner los ojos en lo alto. Esto se llama revelación, señores, y no me ufano. Es el Espíritu de Dios instruyéndote. Gloria a Dios. Está aquí y está conmigo. Amén. Y mira el 42, por favor. Dice Jesús, yo sabía que siempre me oyes. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no andaba en cuevas ni con malas piedras. Jesús andaba en montes como el de los Olivos, con buenos pensamientos. Por eso es que siempre lo oían. Claro, amén. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Mira, aquí sostengo que pensamiento y lenguaje van de la mano. Para que crean que tú me has enviado. Es decir, para que cambien de su manera de pensar. Para que cambien la manera en la que están pensando de mí. Cierto. Y mira qué dice en el que sigue, mira. Oh, Señor. Y habiendo dicho, pensamiento, dicho, Dicho. lenguaje. Wow. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Una manera de decirlo, ella, el que yo he ayudado, sal de esa cueva. Todos somos Lázaro. Sí, amén. Hoy Dios te dice, hey Lázaro, sal de esa cueva, sal de esa frialdad, sal de ese miedo, sal de esa soledad, sal de esa pobreza, sal de esa humedad, sal de esa queja, sal de esa oscuridad, sal de esa depresión, sal, querido Lázaro, Amén. quita la piedra que fortalece la cueva. Y mira el 44, aquí cerramos. Y el que había muerto salió. Espérate, porque te dejé una joyita para el final. Una joya. ¿Te acuerdas que yo te dije que los demonios te atan? Sí. Al principio lo dije, los demonios están en el negocio de atarte. Sí. ¿Y qué es un demonio en mi enseñanza? Una cueva. Fíjate. Y el que había muerto salió. Pero ¿cómo salió? Mira. Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Los demonios se encargan de atar tus manos para que no produzcan, de atarte los pies para que no camines, de atarte el rostro para que no te resplandezca y no veas la gloria de Dios. Wow. Los demonios atan en la cueva. Cierto. Manos, pies, cara. Tremendo. Jesús les dijo, porque aquí no acaba el milagro. Jesús lo ve salir atado. Y Jesús hubiera dicho, ya lo resucité, hasta luego. Jesús dice esto, desatadle. Desatadle. Te tienes que desatar ahora. Así es, amén. Por el poder del Espíritu Santo. Porque aquí está Cristo. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si lo hizo con Lázaro, tú representas también a Lázaro. Amén. El que Dios ha ayudado. Desatarle, mira esto. Y dejadle ir. ¿Quieres un consejo? Ya que saliste de la cueva, vete lejos. No te quedes ahí. Dejadle ir. Es decir, Yes. Lázaro, vete. Que no te vayan a dar ganas de volverte a meter. No te quedes ahí porque hay peligro. Lo que te quiero decir es dejarle ir. Haz los ajustes debidos en tu vida para que no te den ganas de meterte a la cuevita. Así es. Jesús dijo desatarle y que aquí se quede. No. Desatarle y dejarle ir. Vete de esa cueva. No andes cerquita de esos. Porque nada más está cerca y vienen las piedras. Cierto. Lapidarios que te terminan derribando y metiendo a la cueva. Dios mío. Que aparezca nuestra frase de enseñanza, por favor, y la vamos a comprender juntos. Amén. ¿Dónde lo pusiste? No es la muerte ni es el tiempo, es la cueva y la piedra donde moriste. Es el pensamiento que alimenta al búho, es el sentimiento que te escondió del sol.
Es tu voluntad que se enfrió. Un día sabrás que por esto Jesús lloró. ¿Me acompañas a orar? Amén. Sí, Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo de revelación, por el tiempo del enfoque de lo general a lo particular, donde podemos enseñar libremente y capacitar como tú quieres que capacitemos a tu iglesia, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, por mamita que nos procura, que nos alimenta con la leche de sus pechos. Gracias, gracias por este tiempo. Gracias te doy anticipadamente por las cuevas que abandonarán mis hermanos. Gracias anticipadamente por las piedras que quitarán de encima. Gracias porque hemos vencido a través de Cristo al búho de las soledades, a la frialdad, porque hemos vencido a Fermento, porque hemos vencido a Fobos, porque hemos vencido a Sujo, y porque somos victoriosos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esta palabra que liberta, por esta palabra no apta para religiosos, sino apta para creyentes en tu palabra, Señor. Gracias te doy por los milagros que harás. Gracias porque hoy podemos levantar la cara, ver tu rostro, porque hemos salido de la cueva. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Soy el pastor Héctor Cristian. Este es el tiempo del enfoque. Esta es la palabra de Dios lista para sacarte de las cuevas y para quitarte toda mala piedra. La paz con nosotros. Bendiciones.